A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos ya conectados en varias partes del Perú, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la convención Radio Quillabamba TV y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Más emisoras radiales: Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, San Valentín, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV y Full TV, también transmitiendo a Pensar Más. Además, los podcasts AM Tagua y también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 17 de febrero y hay mucho que comentar. Es un día un poco triste, último día de legislatura. ¿Habrá el milagro de adelanto de elecciones? Y segundo, ¿se enterrará la SUNEDU el día de hoy? Todo esto nos va a contar Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a nuestros oyentes y televidentes en todo el país. Empezamos la mañana, como siempre, con las menciones de los oficiadores y luego vamos a los temas tan importantes que has planteado. Empezamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Y Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, los podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747, 998-999-201. Y, por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar. Pueden colaborar a través de la captura del QR que aparece en pantalla y hacer la donación que consideren suficiente, pero recordando siempre que nosotros vivimos de la caridad pública, de lo que ustedes nos dan. Y por supuesto, para los peruanos en el exterior, lo pueden hacer a través de un sistema muy simple que se llama PayPal. Lo único que tienen que hacer es usar una tarjeta de crédito y con eso van a poder hacer su donación. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí todos los días. Y bueno, Abel, tenemos bastante que conversar hoy día. Como señalabas al principio del programa, hay dos aparentes defunciones, ¿no? Aunque todavía están ahí en cuidados intensivos, tal vez un milagro. Empecemos con la que comentábamos ayer, SUNEDU. Ya se han descubierto tantas cosas que lo mínimo que puede hacer el Ministerio de Educación es suspender esta pseudoelección hoy de jefe de SUNEDU. Lo último que se ha descubierto es que el señor Andrés Filiberto Ramos, el representante del ministro de Educación, tiene prohibido por ley, por la ley antirreforma, por esa misma ley, ser elegido representante del ministro de Educación. ¿Y cómo así? Porque la ley señala que la persona elegida no puede tener vínculo laboral con ninguna universidad por lo menos un año antes de su elección.
y el señor sigue siendo empleado de la Universidad San Martín de Porres hasta ahorita. O sea, ya es demasiado forzado, ¿no? Y esas cosas a quienes las fuerzas hay que decirles, al final se van a caer. Pueden tener un triunfo temporal, momentáneo, pero con otro Congreso, con otros electores más informados sobre este tema, con una votación mayoritaria en el país que busque congresistas que no favorezcan intereses de universidades particulares en unas próximas elecciones, todo este tinglado se va a caer completito. Y siempre digo, ¿no? A gente más astuta se le cayó el suyo. ¿Por qué cree que puede funcionar esta vez por mucho tiempo? O sea, a Montesinos se le cayó el tinglado. Y eso nos lleva a otro tema del que vamos a hablar más adelante, el tema de las leyes de amnistía. Así que sí, puede ser que hoy día maten a su dedo, pero no por mucho tiempo, ¿no? No con tantas irregularidades, con tanta gente a la que hay que involucrar para cometer tantas irregularidades. Y gente que está precariamente en los puestos de poder en los que está, no está para siempre. Así que sí, es una derrota, pero veremos con el tiempo. Y lo otro es el adelanto de elecciones. Ayer, finalmente, Alianza por el Progreso dijo que sí iba a firmar. Pero creerle a César Acuña, pues es un poquito difícil, ¿no? O sea, tiene antecedentes. Eh, Hay un discurso para el público y otro para la bancada. La bancada tiene sus propios intereses. Nosotros hemos invitado al señor Richard Acuña. Últimamente no hemos tenido suerte, porque es una persona que está fuera de la bancada, pero en el partido. Entonces le acompañó a su padre a la reunión de ayer, a que nos cuente un poco, porque a César Acuña, ustedes se imaginarán, nunca lo he podido entrevistar. Eh, sería interesante que expliquen qué pasa realmente con su bancada, ¿no? Yo no creo que logren hoy más de 66 votos. Incluso en bancadas como las del Fujimorismo hay dos votos disidentes. Con 66 votos iríamos a un referéndum a 90 días. Y eso implica patear ya probablemente la instalación del nuevo presidente de la República para enero, febrero del 2024. Necesitamos 90 días más. Y ahí contar los 270 días. No hay los 87 votos ni de casualidad. Los congresistas no se quieren ir. Punto. Querían votar a Castillo y quedarse ellos. Y lo están logrando. Ese es el objetivo final. Votamos a Castillo y nos quedamos nosotros. ¿Se acuerdan? Ya, bueno, la legislatura termina hoy, le han pedido al presidente del Congreso que le agarre una semana más, pero van pasando los días y los días y los días, y ustedes saben que la mecedora pues está ahí puesta. No esperen demasiado hoy. Por ahí de nuevo, como la SUNED, un milagro. De repente sintonizan con sus electores, tienen 5 minutos de empatía. Ojalá, ojalá, porque los necesitamos urgentemente, muy urgentemente. Pero está difícil. Los votos que apoyan el adelanto de elecciones son Perú Libre, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, un cambio democrático, y ahora, ¿no es cierto?, tenemos los votos de la bancada de APT. Con esas cuatro bancadas logran pasar el obstáculo de la solicitud para hablar del tema. Aun cuando la agenda de hoy, la que está fija hoy, es para discutir la acusación constitucional contra Pedro Castillo, que no hemos tenido tiempo de hablar de las triquiñuelas de Castillo y su abogado para evadir su asistencia a la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero francamente da lo mismo. Si no quiere ir e inventa excusas, igual lo van a acusar, porque el proceso tiene que continuar, no puede dilatar el proceso. Y eso de que quiere ir presencialmente al Congreso, miren, a todos nos huele a fuga, ¿no? O sea, lo único que faltó es que pidiera que la sesión se llevara a cabo en las instalaciones de la Embajada de México, ¿no? O sea, ya, francamente. Lo único que quiere Pedro Castillo es fugar, ¿no? A esas alturas, lo que él entiende que le salió mal fue eso.
no llegar a tiempo a la Embajada de México. Pero Castillo va a tener su castigo, Castillo va a tener su sanción, eso es inevitable. Está por pasar hoy el primer expediente a la Corte Suprema, y una vez que la Fiscalía acusa a la Corte Suprema, el proceso sigue. Y es, en el caso de los presidentes, hay que decirlo, ante la Corte Suprema, bastante más célere que otros procesos. Cuando llega Fujimori al Perú, ustedes recordarán, en el 2005, se le juzga y se le condena en menos de 2 años, concluido el proceso. Y bueno, Fujimori padre, de nuevo está en la noticia, no porque él haya hecho nada, sino porque su recuerdo ha sido invocado nuevamente ayer. La presidenta de la República ha decidido hacer una fotito con los políticos locales y algunos de ellos nos han dejado momentos espectaculares. ¿Ah? O sea, Rafael López Aliaga diciendo que él es social cristiano y que nunca ha estado a la derecha, es uno de los momentos más graciosos que he visto en la política peruana. De verdad, yo no paraba de reírme. Lo que se llama la autopercepción la tiene un poquito distorsionada, porque a la derecha de Renovación, a la derecha de Renovación no hay nada. Tal vez la resistencia, la pestilencia, los otros grupos eh, armados, ¿no es cierto?, que caminan por las calles de Lima, este, alabando posiciones extremas, ¿no? Hostilizando periodistas y medios, atacando políticos en sus casas. O sea, entre eso y Renovación hay un medio paso, ¿no? Más o menos. Bueno, ellos se consideran de izquierda, centroizquierda, socialdemócrata. Miren, cuando fue la campaña, hace año y medio, o no más ya, verano del 2021, hace 2 años, con un grupo de jóvenes y un director de cine que es estupendo, se les ocurrió hacer un curso sobre política, pero muy sencillo, ¿eh? En términos nada académico, nada complicado, pagabas tu plata y yo te dictaba el curso. A algunos no les gustó, obviamente, el contenido nadie lo discutió, el hecho de que estos temas se debatieran. Pero creo que fue muy útil para mucha gente para entender qué cosa es un social cristiano. O sea, estas no son etiquetas que uno se coloca encima porque le provoca. Hay una cosa llamada ciencia política que estudia estas corrientes de pensamiento, que no son cualquier cosa, ¿no? Que a mí se me ocurre que soy liberal. Hay que ver la cantidad de conservadores que me insultan y que en su nombre en Twitter dicen liberal. La otra es provida, provida. Y en sus textos ponen metan bala. ¿Cómo vas a ser provida si estás pidiendo que metan bala? Es una contradicción andante por falta de educación política, ¿no? Ciertamente. Y eso es para todos. Ayer la señora María Agüero, en el programa de Jaime Chincha, qué paciencia la de Jaime y la de Carlos Anderson, qué manera de repetir clichés que puede repetir un muchachito muy desinformado, tal vez de secundaria, ¿no? Que recién está mirando la vida y no. ¡Qué bárbaro! O sea, para ella un documental de Michael Moore el documental era la historia. No entendía que era una hipótesis. Bien bravo, bien bravo. No entendía nada, nada. Le preguntaba, oiga, ¿qué quiere cambiar de la Constitución? Decía, ese es el error. Los eruditos, o sea, un desprecio por la cultura, por el saber, por las personas que realmente invierten buena parte de su vida tratando de cultivarse, un desprecio impresionante. Bueno, así estamos, ¿no? Entonces no extraña lo que pasó ayer con Avanza País. Resulta que el partido Avanza País existe y tiene un secretario general, que es el señor Flores, porque el fundador murió, el señor Semas murió. Y el señor Flores fue acompañado del congresista Carrero en representación del partido Avanza País a hablar con la presidenta de la República. Y a su salida y en entrevistas sucesivas posteriores,
anunció que Avanza País va a pedir una amnistía para policías y militares. Inmediatamente se prendieron todas las alarmas. Y de nuevo, yo no sé si es porque son muy jóvenes, son desmemoriados, no han estudiado derecho, ya no sé qué es, porque hay mucha gente que no ha estudiado derecho y bueno, conoce estos temas, ¿no? A ver, en 1995, los crímenes del Grupo Colima eran ya perfectamente conocidos por la sociedad peruana porque habían habido mucho reportaje periodístico y además por el trabajo sostenido de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Captuta. Eso hay que decir. Como dice Gisela Ortiz, no por odio, por amor. Es una de las historias de amor más sostenidas que se ha visto en el Perú. Nunca olvidaron a sus muertos. Nunca los olvidaron. Nunca. Y lucharon porque se supiera la verdad. Y hasta hoy se miente sobre los jóvenes de la Cantuta. Hasta hoy se miente. Pero lucharon y lucharon y lucharon. Muy bien. Alberto Fujimori, que en el juicio que se le sigue en el año 2005 y se le condena, conocía las actividades del Grupo Colina y tenía control sobre ellas. Los ascendió, los felicitó y les tramitó una ley de amnistía en el Congreso que cerraba la legislatura en el año 1995, la famosa ley Colina. Y en una misma ley, supuestamente ley de punto final, como otras en América Latina, que luego se prohíbe, incluye a los militares que dan el golpe del 11 de noviembre de 1992, militares que se habían rebelado contra Alberto Fujimori por el golpe de Estado que le había dado, y que actuaron conforme a la Constitución y a la ley, porque ellos sí podían insurgir, porque la Constitución del 79 los facultaba hacerlo, los incluye en la misma ley para sacarlos de la cárcel por el Grupo Colina. Ojo, el Grupo Colina, en esa época había un poquitito más de vergüenza, aunque parezca increíble, ¿no? El Grupo Colina comienza a ser juzgado en el sistema de justicia ordinaria, que es lo que corresponde, y hay una contienda de competencia y los derivan a la justicia militar. Y los condenan en la justicia militar, ¿eh? Ojo, sí los condenan, penas mínimas, o sea, no por asesinato, etcétera, etcétera. Y en el 95 sale la ley de amnistía justamente para que no cumplan ni siquiera estas condenas. Pero las familias comenzaron a litigar, hasta que llegaron a dónde? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos sabían que venían los fallos de la Corte, sacaron al Perú de la competencia contenciosa de la Corte, lo cual era írrito, no solamente inconstitucional, sino ineficaz, porque no te puedes salir de la jurisdicción de un fallo que está ya en marcha. Para empezar. Muy bien. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se salen de la jurisdicción de la Corte Interamericana. En el caso Ibcher, donde le habían quitado arbitrariamente la nacionalidad, y los dos casos importantes del Grupo Colima, los más emblemáticos, La Cantuta y Barrios Santos. Entonces, la Corte se pronuncia 4 años después, en el 99-2000, sobre el tema de la ley de amnistía. Y la Corte Interamericana las prohíbe en toda la región, no solo para el Perú. Es un caso emblemático, donde se prohíben las leyes de punto final, se prohíben las amnistías, se prohíbe la impunidad. La impunidad. Y luego, cuando Alberto Fujimori es condenado, ¿qué pasa? Ya se habían vuelto a juzgar, o ya se habían empezado los juzgamientos de todo el Grupo Colina. La Corte Interamericana hizo que se revisaran muchos procesos en el Perú que se tuvieron que volver a hacer, entre ellos los de toda la cúpula de Sendero, que están bien condenados hoy porque todos sus procedimientos se ajustó a ley, y a Constitución y a tratados. Limpio, están todos presos donde deben estar.
Y en el caso de Fujimori, se ordenó que se juzgara por crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. Esa es la historia. Que un congresista que estudió derecho, él no decía nada, ¿no? Lo sabe el señor Flores, pero bueno, avalaba, ¿no? Salga a decir que van a proponer una ley de amnistía para policías y militares que han participado en estos hechos de violencia, significa dos cosas. La primera, que admiten el delito, que sería mejor que lo admite el Ejecutivo, ¿no? Admiten, admiten el delito, porque tú no vas a darle amnistía a algo que no existe. En eso López Aliaga fue rapidísimo. Le preguntaron y dijo, no, 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 eso sería admitir un delito. No, no admitimos nada, chao. Ya, mejor, ¿no? Pero en el caso de Avanza País, admiten el delito y luego proponen una iniciativa que es de imposible cumplimiento. No hay, no hay. Salvo que desobedezcan por los hechos, ¿no? Por la fuerza. No hay forma de sustraerte de acción de la justicia. Y esto se los hemos explicado a todos ustedes desde diciembre pasado. Y la de insultos que me han caído encima por explicar lo que es evidente para cualquier persona que conoce un poquitito de derechos humanos. No hay leyes de amnistía. ¿Ok? Una mentira de pata de garrafal. Impresionante, ¿eh? Impresionante, porque, a ver, vamos a explicar algo sobre derechos humanos que a veces no se entiende bien, ¿no? A propósito también del informe de Amnistía Internacional, que vamos a tener la entrevista en un instante. Los derechos humanos que están en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, los que están en el Tratado de Derechos Humanos, en la Convención de San José, que hace cumplir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos esos derechos, se parecen muchos además, la vida, la salud, la libertad, ¿no? Grandes protecciones al ser humano. ¿Son de cumplimiento de quién? ¿De quién? ¿Quién se obliga? ¿Quién está obligado? Los estados. En un tratado son los estados los que se obligan. ¿Por qué? Porque esas declaraciones son una limitación al abuso del poder. Eso es lo esencial en derechos humanos. El Estado se obliga. Si un delincuente, si un criminal viola la ley, el Estado que tiene el monopolio de la violencia lo reprime, lo procesa, lo juzga, lo condena. Pero si un Estado viola la ley, el ciudadano no procesa al Estado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tiene que entonces estar limitado el Estado. Limitado. Y esos límites se hacen cumplir en la jurisdicción interna, por supuesto, en tribunales constitucionales o en la misma Administración de Justicia, en control difuso, hasta llegar a la Corte Suprema, o en tribunales internacionales a los que los estados se someten. Yo no puedo llevar un vándalo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí puedo llevar al Estado peruano. Yo no puedo llevar a un vándalo a la Corte Penal Internacional, puedo llevar a los estados. A ver, la Convención contra la Tortura, ¿a quién obliga? A los estados. ¿Eso quiere decir que una persona puede torturar a otra y no es delito? No, sí es delito. Sí es delito. Pero tu obligación como Estado es perseguir el delito, no cometer el delito. Por eso es que los informes sobre derechos humanos se hacen contra la actividad del Estado, porque parte del principio de que el Estado
tiene el monopolio de la violencia, por lo tanto, él sí está habilitado para reprimir. ¿Cómo? Con límites. ¿Dónde evaluamos en esos límites? En las obligaciones de los estados asumidas frente a otros estados respecto a la limitación de su poder. Espero que hayan entendido. Esto es bien, bien simple de entender. No tienen que llevar derecho constitucional 1, ni derechos humanos, ni el curso completo. Los límites son a los estados. Entonces, cuando Amnistía Internacional, cuando una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando una misión de Naciones Unidas viene acá, ¿qué revisa? El cumplimiento de las obligaciones del Estado. Eso es lo que revisas. Entonces, ¿el Estado me puede quitar la vida? No, no puede. No puede quitarte la vida. En el Perú no hay pena de muerte, para empezar. No hay ni siquiera un procedimiento interno penal. ¿El Estado me puede quitar mi libertad? Sí, me puede quitar mi libertad. Por supuesto que sí. Con determinadas consideraciones, con un debido proceso. ¿El Estado me puede torturar para obtener una declaración? No, no me puede torturar. ¿El Estado me puede aplicar un castigo físico? No te puede aplicar ningún castigo físico. La policía está habilitada para golpear a un manifestante en la medida en que necesite reducirlo y detenerlo, nada más, no como castigo físico, no como acto de humillación, no como acto de inhabilitación en su salud de manera temporal o permanente, por ejemplo. No, no puede. Está prohibido hacerlo. Y ahora vamos a ver qué es contra la amnistía. Lo mismo que les hemos explicado todos estos meses. Elementos de la fuerza policial y de la fuerza armada que han recibido órdenes para disparar a matar. Cabeza, pecho. Proyectil de arma de fuego, 48 casos. En menos de 2 meses. Con centros muy emblemáticos como Ayacucho y Puno, que es el número de mayor cantidad de muertos en la misma jornada. Puno con 18, Juliaca tiene el récord, el infausto récord, y Ayacucho con 10. Pero tenemos a Purímac con 6 y así vamos contando. Lima, 1. Obviamente, Amnistía Internacional no puede dejar de mencionar estas diferencias, que también son históricas, ¿no? El tratamiento de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas en provincia versus su conducta en la ciudad de Lima, donde hay un solo fallecido. En una conducta diferente. Y también, por supuesto, se explica el uso de la fuerza no letal, pero el uso de la fuerza no letal también tiene límites. También tiene límites. Eso, esta discusión sobre los policías también tienen derechos humanos, era una discusión de los años 80. Yo crecí en esa discusión en la Universidad Católica. 80 y 90. ¿Y en qué termina? En la condena al Grupo Colina, en la condena a grupos armados que resultó que no eran paramilitares, eran militares creados para asesinar por encargo del gobierno de turno. Eso es lo que se condenó en el Perú. Entonces, cuando uno cree que eso ya está realmente superado, ¿no? Que esa lección se aprende, para eso tiene ese lugar de la memoria, para que la gente vaya y diga, ah, sí, pues, qué bárbaro, esto no puede pasar, esto es una barbaridad, ¿a quién se le ocurre? Entonces, ¿qué hace un sector con una retórica absurda? Terrorismo nunca más, terrorismo nunca más. Cuando el problema del terrorismo está circunscrito a algunos momentos y algunos lugares en el Perú que básicamente tienen que ver en el BRAE con narcotráfico y con el movimiento de familiares y amigos por la amnistía de los presos políticos Movadef. Esos son los brazos que están perfectamente vigilados, no en el caso de BRAE, donde hacen lo que les da la gana, pero sí en el caso de Movadef. O sea, ¿ustedes creen que la camarada Cusi no estaba mapeada por inteligencia? Si nosotros hemos contado la historia hace 6 meses. Nunca la detuvieron.
Nunca la detuvieron, porque ha estado presa 9 años y porque probablemente al final de esta larga historia termine en libertad. Hay que señalar también que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado ayer el caso de 3 jóvenes en el Cusco que están en prisión sin ninguna evidencia de disturbios o vandalismo, que están presentándose ya casos de personas que han quedado inhabilitadas en su salud y que no son atendidas por el Estado. Y esos casos también los ha recogido Amnistía Internacional. Entonces, salir a decir que vas a sacar una ley de amnistía realmente es increíble. Por decir estas cosas, tengo que contarlo porque lo he hecho público, ustedes no se imaginan la cantidad de ataques personales, amenazas a mi vida, a mi familia, que hay en Twitter en este momento. A Facebook no entro, ¿eh? O sea que pueden desgastarse ahí, pero ni siquiera lo voy a bloquear porque no sé dónde está. Eso se encarga para el programa Abel. Pero en el caso de Twitter es impresionante. No hago públicas todas, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer famoso a toda la granja de trolls. Algunos son, lo pueden verificar, cuentas muy antiguas con mucha pornografía detrás. Son granjas, compras cuentas antiguas, tienen mucha pornografía detrás para que tengan mucho movimiento. Esas estuvieron muy asociadas, ese tipo de perfil de cuentas estuvieron muy asociadas a Rafael López Aliaga en la campaña para la presidencia de la República. Los porquitrolls tenían esa porquería de pornografía detrás. Y pornografía, de, como siempre digo, de unos niveles que yo nunca había visto. ¿Ah? Qué bárbaro. O sea, nada que sea muy normalito, ¿eh? Cosas bien raras. Y luego, otro grupo que tiene esta, ¿cómo les puedo decir? Ecosistema de lo patriótico. Terrorismo nunca más, la patria se defiende. Y un grupo que se ha adelantado un poco, que saca tweets antiguos míos para desacreditarme. Sin contexto, ¿no? Sin explicaciones. Anoche le contesté a uno, estoy muy orgullosa de lo que he escrito, porque nunca he mentido. ¿Eh? Agarre su código penal y revise lo que he escrito contra el código penal a ver si entiende algo. Muy orgulloso de que puedan rebuscar años. Yo estoy en Twitter desde 2010, 13 años. Qué barbaridad de cosas habré escrito, pues miles de palabras. Y todo lo que encuentran son 4 tweets donde Kuczynski me dice que no iba a indultar a Fujimori. Estoy reportando lo que me ha dicho. ¿Y mintió? Claro que mintió. Gracias a Dios puso el tweet. Así todos ustedes se enteraron de que mintió. No es lo que yo diga, es lo que él dijo. O explico la tipificación de los delitos de Villarán contra Castañeda, porque no es la misma tipificación, en términos muy sencillos. No entendieron nada. Entonces, una vez tras otra, son ataques, ataques, ataques. ¿Por qué? Porque les explico qué cosa es terrorismo. Terrorismo tiene una tipificación penal. Tiene que haber una pertenencia a una organización terrorista. Ah, usted quiere ficha de NIE, quiere DNI. De verdad, el cerebrito lo tienen, pero bien chiquitito, ¿no? Pertenencia quiere decir militancia, pues. Si yo no pertenezco a una organización terrorista, ¿cómo me van a acusar de ser terrorista? Esto es cerebro, ¿no? O les explico qué cosas son derechos humanos. Y algunos recién se enteran. Recién se enteran que el responsable es el Estado. Porque claro, los estados no están muy interesados en contarles a ustedes que ellos son los responsables, ¿no? Porque tendrían que hacerse responsables, vaya. El responsable es el otro, pero no los estados. Los estados son responsables por los derechos humanos, pues. Y de verdad, en serio, no podemos regresar a los 80s. Alberto, el pobre Fernando Belaúnde, que no estaba muy informado, que decimos de muchas cosas, decía que los informes de Amnistía Internacional los tiraba a la basura. Y miren cómo terminó la historia. Y miren cómo terminó la historia. Se va a volver a repetir. El marco legal internacional es clarísimo, clarísimo. Y en el mundo entero los están mirando con mucha atención. Y lo otro que ha cambiado
ya no estamos en los 80, en los 90, es que todos los peruanos tienen un celular en la mano. Creo que hay 32 o 36 millones de teléfonos Android en el Perú, que graban todo, todo, desde el huaico hasta el asesinato, además de las cámaras de seguridad que hoy por hoy cualquier municipalidad humilde tiene en el Perú. Entonces tenemos material fílmico de asesinatos realizados por las Fuerzas Armadas en Ayacucho a personas que no están haciendo nada, nada. Un muchacho que limpiaba tumbas en el cementerio, que sale caminando, usa la pista y lo mata. Un hombre que se acerca a un herido para auxiliarlo y lo mata. Un chico que regresaba de estudiar, transeúnte, y lo mata. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de violaciones muy graves a los derechos humanos. Y tal vez, dice Amnistía, ejecuciones extrajudiciales. Indiscriminadas, ¿no? Porque no son a tal o a cual, sino al que cae, al que pase por ahí. ¿Ustedes creen que un periodismo serio se puede quedar callado? ¿Ustedes creen que una radio pastoral que es católica se puede quedar callada ante esa vulneración de la vida? Eso es inaceptable. Yo no me voy a quedar callada. Y vamos a seguir hablando de esto, porque el Estado no puede matar. Y si no le dices que no puede matar, va a seguir matando. Y te vas a enterar cuando te toque a ti. Y ahí no te va a gustar. Muy bien, vamos a la pausa después de esta larga explicación. A ver, ¿te han insultado mucho? No mucho, no mucho, felizmente hay poco insulto. De todas maneras, siempre por ahí hay uno, ¿no? Que nos falta. A mí lo que me da risa es cuando sacan los tweets antiguos, cuando explicaste lo de Vizcarra, ¿no? Primer Claro, escenario, Vizcarra escenario, no se vacunó, porque la pregunta vino de acá, del público. claro. Explique, primer escenario, Vizcarra no se vacunó. Segundo escenario, Vizcarra se vacunó. Cogen la primera. Ah, dijiste que no se vacunó. Bueno, que estás pidiéndole, o sea, estás pidiéndole a una granja de trolls que exprese una voluntad política, obviamente, que confíe en que la gente no entiende nada y no lee más de dos líneas. O sea, esa es una campaña para ágrafos. Entonces, claro, confían en eso. Pero ¿saben qué? A mis queridos amigos, la gente no es estúpida, ¿ya? Métanse eso bien en la cabecita. La población peruana no es estúpida. Y hoy el desprecio que hay en provincias a los medios de comunicación que estamos en Lima es brutal, porque los tratan como estúpidos y no lo son. Métanse eso en la cabeza. La gente, tu público, el que te sigue, no es estúpido, se da cuenta perfectamente de cuál es tu interés. Se da cuenta perfectamente cuando estamos hablando de una campaña de prestigio. Se da cuenta perfectamente de qué cosas no le dices o no le informas, cuando son importantes y tienes que informar. La gente no es tonta, por Dios. Un poco más de respeto por el público, un poco más de empatía. Empatía es lo único que se está pidiendo a la población. Me contaba un amigo que trabaja en unas encuestas que se están haciendo sobre la reputación de medios al interior del Perú. Dice que no lo puede creer. Yo sí lo creo. Lo sé hace mucho tiempo. ¿Por qué creen que trabajo en una radio pastoral? Que tiene una red maravillosa en todas las provincias del Perú. Lo sé hace muchísimo tiempo. Así que gracias, gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que me han escrito, porque un Twitter nos decía que me iban a romper la cabeza a mí y a mi hijo, que iban a quemar mi casa. Yo lo puse de ejemplo, ¿ya? O sea, de eso recibo montones. No, no, en serio, no se preocupen. Les agradezco a todos los que me han escrito muy preocupados. La otra noche también alguien me decía, oye, hay uno que te amenaza que, con tu cuerpo, ¿no? Que te ataca el cuerpo. Miren, en mi experiencia de 25 años, creo, cubriendo, perro que ladra no muerde. Así que tranquilos, yo no le temo a los que ladran.
Yo les temo a los silenciosos. Esos son los de temor. Los que están detrás. Esos son los que hay que tener temor. No los que la. Entonces, es el gaje del oficio. Muy bien. Vamos a la Vamos pausa, Rosa a la María. pausa. Sí, 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 re- urgente. sí, recordándoles que el 23 de marzo tenemos un paseo a Barranca y Pativilca. Por favor, los cupos son limitados, así que si usted quiere pasar un estupendo día en Barranca y Pativilca con un grupo muy ameno, llame al 959-679-662. Les repito el número, ahí también lo de la peregrinación pueden preguntar ahí. 959-679-662. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María. Y efectivamente estamos con Marina Navarro, ella es la directora de Perú de Amnistía Internacional. Ayer se ha presentado un informe que ha sido muy trabajado por Amnistía Internacional, han demorado varias semanas en esto, visitas en las locaciones, recojo de evidencia, porque es un caso en este momento de importancia internacional. Y yo quería empezar por ahí. Marina, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué importancia tiene el caso peruano a partir del 7 de diciembre en el contexto internacional de derechos humanos en este momento? Para que el público tenga una idea de la magnitud del problema. Muy buenos días, Rosa María, y a quienes nos están escuchando. Realmente la comunidad internacional está muy preocupada, ¿no? Y nosotros lo vemos, Amnistía Internacional es un movimiento que está en muchos países del mundo y nos escriben nuestras secciones en diferentes lugares del mundo preguntándonos qué es lo que está ocurriendo en Perú, qué es lo que pasa. Están viendo imágenes terribles, ¿no? por la televisión y qué es lo que está ocurriendo. Y realmente es internacional porque los crímenes que están ocurriendo en Perú, estamos hablando de crímenes de derecho internacional, ¿no? Tal y como presentamos en el informe. En el informe reportamos, ¿no? Y la conclusión es que podemos hablar de ataques generalizados hacia la población, del uso ilegítimo, ilegal de armas letales que no deben ser usadas nunca en protestas, en manifestaciones, pero también estamos hablando del uso desproporcionado, de una manera indiscriminada, de armas que llamamos menos letales, pero que pueden llegar a ser letales, como los perdigones, que además aprovecho para explicar que los perdigones están prohibidos para estar en manifestaciones porque son totalmente indiscriminados. Disparas un perdigón, si lo haces a muy corta distancia puede ser totalmente mortal, si lo haces a larga distancia puede dar a cualquier persona, ¿no? que esté allá. Entonces, no se debe utilizar nunca en protestas, en manifestaciones, y también el uso de bombas lacrimógenas, que como lamentablemente vemos, cuando no se usan adecuadamente, cuando no se lanzan en parábola, pueden llegar a herir y a matar a personas. Pero cuando se hace también de manera indiscriminada, tenemos muchos reportes de salud de personas intoxicadas, sobre todo personas muy vulnerables, personas mayores, personas que tienen problemas respiratorios, de niños, de niñas, que están intoxicados por la cantidad de gas lacrimógeno que se está lanzando en el Perú. Y eso puede llegar también a ser muy perjudicial para la salud y a la salud. Ahora, vamos, Marina, a ir poniendo algunos ejemplos y escalando de lo más grave, ¿no? A lo menos grave, pero igual de grave. ¿Por qué dices que que podrían estar sucediendo crímenes contra tratados internacionales? ¿De qué tratados internacionales estamos hablando? Mira, pues estamos hablando de que está habiendo crímenes, o sea, que los ataques generalizados, y no solo los ataques generalizados, sino que nosotros estamos reportando que hay ataques generalizados y además discriminatorios, porque está habiendo un número de muertes muchísimo más altos en regiones con mayor población indígena, regiones con mayor población campesina. Está habiendo también mucha estigmatización, o sea, no solo que lo vemos en los ataques en cómo hay, ¿no? Sino que también lo estamos viendo en las expresiones, en el discurso, en la narrativa. Lo vimos en San Marcos, cómo les trataron en San Marcos, un trato que podemos ser claramente era inhumano, degradante, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo, que además no solo son ataques generalizados, son también discriminatorios, racistas, y que
y que además estamos hablando también de ataques muy graves. Nosotros estamos diciendo que hay posibles, y hablamos de posibles porque se tiene que investigar, pero realmente hay muchas evidencias de que estemos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Hemos reportado, por ejemplo, el de un joven de 18 años en Andahuaylas, un joven voleibolista, ¿no? También hay que pensar en las familias que hay detrás, en los jóvenes que hay detrás. O sea, una promesa, un joven que tenía toda su vida por delante, que estaba grabando lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y vemos claramente en los videos, y hemos estado también recogiendo testimonios, viendo las necropsias, todo lo que hay, cómo desde una azotea le disparan directamente, intencionalmente al joven. Hemos visto también pues todo lo que ha ocurrido, bueno, al joven y otro joven que había ahí también, lamentablemente, porque estamos hablando además de muy jóvenes. En Andahuaylas, el mayor tenía 19 años, 15, 16, los chicos 17, los chicos 18, 19, muy jóvenes. Pero bueno, en Ayacucho, por decirlo, disparo de armas de fuego. Nos decía una misma víctima, ya que lo vio él mismo, ¿no? Un chico de 15 años que se acercó a atender a un herido y mientras atendía, vio cómo había ahí un militar que le disparó directamente y le destrozó el brazo mientras estaba atendiendo. Vamos a ir a los lesionados, que ese es otro tema importante, pero quedémonos primero con los fallecidos. Hay 48 fallecidos con proyectil de arma de fuego en enfrentamiento con la policía o con la Fuerza Armada. Pero enfrentamiento es una palabra que da a entender que yo te estoy atacando y tú te estás defendiendo. Esa situación de legítima defensa, ¿han podido encontrarla en algunos casos de los fallecidos hasta ahora? Mira, hay dos cosas importantes. Una es el hecho de que pueda llegar a haber legítima defensa, que muchos hemos visto que claramente no hay legítima defensa, y otra cosa es el hecho desproporcional de la fuerza, porque también es algo que es lo que hemos visto. O sea, si hay a lo mejor algún acto que puedan llegar a ver, ¿no? Pongámonos en un caso, también para explicarlo, Rosa María, ¿no? Porque yo quiero explicar esto porque sí nos han dicho muchas veces, no ha habido violencia. Sabemos que ha habido algunos actos de violencia en las manifestaciones. Y en estos casos de violencia, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Y debe hacerlo por legítima defensa, definitivamente, pero también para proteger al resto de los manifestantes que no están siendo violentos, que también es su responsabilidad. Pero la policía lo que tiene que hacer es reducir, tiene que tener las capacidades para saber cómo reducir, cómo aislarlos, ¿no? Y saber quiénes son quienes están siendo. Lo que no puede hacer la policía es disparar, no puede matar, ¿no? Solo, o sea, si estuviera realmente ahí. Yo lo que estoy buscando es un caso en el cual se ha podido observar, porque todo está grabado, ¿no? Que realmente un policía está siendo atacado físicamente, o sea, con una piedra, con una mano, con un palo, con lo que fuera, y que su vida está en riesgo en ese momento. Y que, bueno, tiene que disparar porque se le vienen estas personas encima a matarlo. ¿Esos lo han observado en algún video? No tenemos ni un solo caso de esos, por eso sí estamos hablando de que realmente están siendo muertes, podemos considerar que son asesinatos porque... O sea, no hay nadie con una bomba molotov que va sobre un policía a matarlo, ¿verdad? Ninguno de los muertos que hemos visto. Una imagen que se ha repetido en la narrativa local de Lima, ¿no? Claro. El agresor tiene una bomba molotov en la mano y me va a quemar vivo. O sea, me va a tirar la bomba molotov encima. Entonces yo, policía, saco mi arma y disparo, pero me tengo que defender. Ya, eso no se ha visto. No hemos reportado ninguno de estos casos, porque en este caso sería legítima defensa y nosotros lo que estamos diciendo es que ha habido violaciones de derechos humanos en todos los casos que hemos analizado. Entonces, ahora, hay 48, ustedes han analizado ya con pericias y con más detenimiento 12 casos, ¿verdad? ¿Por qué eligieron esos 12 casos? Sería bueno la muestra que han presentado ayer. Bueno, es el principio de una investigación, también quiero decirlo, no termina cada investigación porque tenemos que ir a hacerlo más. Y nos hemos centrado especialmente en los casos de Apurímac, de Andahuaylas y de Chincheros, y en los casos de Ayacucho, que es donde hemos tenido la capacidad para poder ir,
para poder ver con todas el detalle. No hemos podido ver absolutamente todos los casos y lo que normalmente hacemos como metodología es hacer una muestra aleatoria para ver realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esos son los casos que hemos analizado, sobre los que tenemos más información. Sobre algunos de ellos, por ejemplo, fallecidos, en el joven de Chincheros y uno de Andahuaylas, ni siquiera tenemos la necropsia, pero no porque no la tengamos nosotros, no tiene la familia, no, porque no se ha hecho la necropsia. O sea, estamos hablando de muertos por armas de fuego, según nos indican testigos y familiares, a los cuales no se les ha hecho la necropsia porque no había o no había la capacidad allá de hacerlo o no las han querido hacer. O en el caso, por ejemplo, más grave, ¿no?, de Andahuaylas, que eso lo hemos visto más en Andahuaylas que en Ayacucho, que se han demorado más de un mes en dar la necropsia. Y además no dice cuál es la causa de la muerte de las necropsias. Hemos estado viendo necropsias. Estas cosas se rompen siempre, como dicen, por el lado más débil. ¿Es posible decir que estos son, por ejemplo, los soldados, chicos del servicio militar, muy jóvenes, sin mucho entrenamiento, muy nerviosos, desobedecieron sus órdenes, se insubordinaron y dispararon, o chicos de la policía, suboficiales con poca preparación, con 6 meses de escuela y que, bueno, actuaron por ellos mismos, porque tenían miedo, porque no sabían lo que podían hacer de una forma legal? ¿Eso es posible de creer? ¿Eso es una No, hipótesis? no es en absoluto posible de creer eso, por varios motivos. Primero, nosotros estamos demostrando, y para eso hemos venido y hemos hecho el informe, y ha venido un equipo especializado, ¿no?, en este tipo de violaciones, en este tipo de crisis que han ocurrido también en otros países. Es bien especializado también con expertos en balística, con expertos también que tenemos de forenses. Es totalmente imposible, son ataques generalizados. En Ayacucho estamos hablando de un periodo de 7 horas. Mira, si hay alguien que le ha ocurrido eso puede ocurrir, podría haber llegado a ocurrir, ¿no? Por hablar de manera coloquial, podría llegar a ocurrir que, bueno, que alguien incumpla las órdenes. Pero durante 7 horas, es muy difícil de creer que durante 7 horas se estén incumpliendo las órdenes y que los cargos, o sea, no puedan realmente decir basta, ¿no? Esto no puede ocurrir durante 7 horas. O sea, no es posible. Pero además no puede ocurrir en Ayacucho, en Un Andahuaylas. oficial tiene que haberlo parado, dice, señores, esto es insubordinación. ¿Qué están haciendo Exacto, acá? exacto. Lo Entonces, segundo es que si fuera insubordinación tendrían que ser castigados inmediatamente en una corte militar. Nadie ha sido militarmente procesado, ni policialmente tampoco. no, hemos hablado, de hecho, con el ministro de Defensa y hemos preguntado si hay alguna investigación administrativa abierta y nos ha dicho que no hay ninguna al interior del ejército. Entonces, todo se está llevando a cabo por la fiscalía. claro, entonces no hay insubordinación. Lo que nos está diciendo el ministro, al decirnos que no hay ninguna investigación interna abierta, es que no pueden decir que el personal se insubordinó y desobedeció sus órdenes. Y para que se entienda bien en nuestro público, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, todo se hace con órdenes. Si tú no cumples tus órdenes, más bien vas a ser castigado. Todo se hace con planes operativos. ¿Han tenido la oportunidad de ver los planes operativos? No hemos tenido la oportunidad de ver los planes operativos. Hemos solicitado también reunión con el ministro de Interior. El ministro de Interior lamentablemente no nos pudo dar la reunión. También lo hemos pedido con la policía aquí en Lima. Sí nos hemos reunido con la policía a nivel de las regiones, pero acá en Lima no hemos podido, lo hemos solicitado, pero no hemos podido reunirnos, con lo cual pues no tenemos realmente esa información. Pero además, Rosa María, déjame decirte que esto no ha ocurrido en un lugar de manera aislada, específica, claro, que haya podido ese ser es el otro argumento. por una... Esto ha ocurrido en Andahuaylas, ha ocurrido en Chincheros, ha ocurrido en Ayacucho, ha ocurrido en Juliaca. Es muy generalizado para poder decir, ha sido el error de un persona, ni de un oficial. Por eso hablamos de que se tiene... de un grupo de suboficiales muy asustados, arrinconados, ¿no? Que es lo que ha pasado muchas veces en las carreteras del Perú, hay que decirlo. Hay un fallecido, ¿no? O dos, porque en la turba, efectivamente, y eso se puede entender como efectivamente un enfrentamiento.
Pero luego de ver las imágenes de IDL Reportero sobre Ayacucho, son imágenes de las cámaras municipales, queda perfectamente claro que las personas asesinadas no estaban dentro del aeropuerto, y además hay otro patrón, cabeza y pecho, no a los miembros, porque finalmente en su manual te dicen inmoviliza a una persona, dispara de las piernas, de la cintura para abajo, para que no camine, y de ahí la reducen, la capturas. Pero cabeza y pecho, ahí están las necropsias. Eso es tirar a matar. ¿Quién dio, Absolutamente. a ver, en la investigación de ustedes, quién dio la orden? No podremos ahora mismo determinar, eso realmente sí lo tendría que hacer la Fiscalía. También es un tema que nos está preocupando ahora cómo avanzan las investigaciones, pero tienen que llegar hasta el más alto nivel, porque estamos hablando de que es generalizado y que está ocurriendo en diferentes lugares del país. Entonces, ya sea por acción o por omisión, que también puede ser, ¿no? Se tienen que ver hasta el más alto nivel. Aquí hasta la presidenta debería tener responsabilidades. ¿Por qué? Porque si aunque ella dice, ¿no? Porque en reunión con ella nos lo ha manifestado, dice, ella ha dado las órdenes de que no se utilicen armas letales. Pero si ella, sabiendo que se han usado armas letales, sabiendo, nosotros por eso le hemos presentado todas estas evidencias, este informe, con todo detalle. No toma todas las acciones que estén en su mano para evitarlos, es responsable. Porque si tienes la No, capacidad además de poder pararlo, hay tienes una una cosa responsabilidad. que entiende hasta un niño. Si la señora dio la orden de que no se usen armas letales, y desde el 7 de diciembre hasta hoy se están usando armas letales, entonces, o la señora no gobierna, ¿no es cierto? Hay un caso de insubordinación absoluta debajo de ella, ¿no es cierto? O ella es parte y nos está mintiendo. Y no sé cuál de las dos sea la mejor. Lo que desde luego tiene que hacer es ahora mismo dar esas órdenes, ¿no? De cesar la represión que estamos viviendo, el uso de armas letales y de no letales de manera, no letales, no, perdón, menos letales, porque también pueden ser letales, de manera indiscriminada. Y eso no lo hemos escuchado, Hay lamentablemente. que señalar que sí es verdad que salvo el fallecido en Lima, ya no tenemos más fallecidos en los últimos 15 días, lo cual puede significar que efectivamente han cambiado las cosas. Pero en Mazocruz, en Puno, hace 3 semanas, disparaban desde una comisaría a la gente. Entonces, sí, no estamos seguros todavía de que esas órdenes no órdenes hayan sido cambiadas. Ahora, vamos a lo menos letal. Y acá también hay algunas cosas que explicar, porque la gente cree que el gas lacrimógeno se usa de manera indiscriminada, los perdigones también, todo se usa de manera no indiscriminada. Y sobre eso también hay normas, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las normas del uso de armas menos letales? Por supuesto que hay no solo hay unas normas muy detalladas, sino jurisprudencia también muy detallada sobre cómo se debe usar y cuándo pueden constituir crímenes si no se usan correctamente. Porque no solo en Perú, lo hemos visto en otros lugares, y sí ha llegado hasta definitivamente la Corte Interamericana, casos en los que no se ha utilizado correctamente. ¿Por qué? Porque se utilizan con la intencionalidad de matar, con la intencionalidad de herir, con la intencionalidad de castigar, cuando realmente esa nunca puede ser la intencionalidad. La intencionalidad no puede ser el castigo. Se tiene que juzgar, investigar y juzgar antes de dar cualquier castigo. Es un derecho fundamental. No se puede directamente, por muy infragante que sea, dispararle a una persona. Entonces, realmente solo es en causas de que realmente es legítima defensa. Pero si no, por muy infragante que sea, un policía no puede disparar a una persona que pueda estar allá cometiendo ni siquiera cualquier. Lo que tiene que hacer es reducirle, detenerle y llevarle a que se haga las investigaciones, se le juzgue y pueda tener la pena que corresponde. Eso definitivamente, pero no disparar a matar, ¿no? Eso como para empezar, ¿no? Para Pero empezar, ¿cuáles ¿ya? son, cuáles son las, A cómo ver, se tiene miren, que hacer? Por para que la ejemplo, gente entienda, hay muy pocos casos
en el mundo, ¿ah? En el mundo del derecho, en que está autorizada una ejecución por parte de la Policía Nacional. Voy a poner un caso para que lo entiendan bien. Y ese caso ocurrió en el Perú, además la gente lo puede recordar. Un sujeto entra con una bomba a un banco y toma de rehenes a 40 personas y está a punto, después de todas las negociaciones, de activar la bomba, volarse él y volar a las 40 personas con él. Hay un francotirador, lo tiene en la mira, le dan la orden, dispara y lo mata. Legítima defensa, porque ha salvado la vida de 40 personas que iban a morir inevitablemente. Ese es el único caso en que un policía está autorizado a una ejecución. Esto no es igual y las conductas se tienen que ajustar a la realidad. O sea, tú no puedes organizar acá, todos salen disparando. Entonces, los perdigones, empecemos por ahí. ¿Cómo se debe utilizar correctamente los perdigones? Bueno, los perdigones no están autorizados para poder utilizarse, según el derecho internacional, en manifestaciones, en protestas, porque es total y absolutamente indiscriminado. Si alguien está realizando una acción, o sea, una acción violenta, el perdigón no va a poder ir, porque el perdigón lo que hace es dispersarse. Esa es precisamente para lo que Un está. racimo. Un racimo y le puede caer a cualquier persona que esté por allá, porque además debe dispararse con mucha distancia, ¿no? En el Perú se habla de 30, al menos 35 metros, y entonces Eso es lo que dice el manual de la policía peruana. Eso es lo que es el manual. Tal. Y se ha encontrado sistemáticamente en estas semanas disparos a mucha menor distancia que han causado lesiones graves. Exacto. ¿Por qué? Porque si disparas a muy corta distancia puede llegar a causar incluso la muerte. Que tenemos también casos de lesiones de que hemos estado documentando que tienen hasta 20 disparos de 20 perdigones, lo cual, claro, queda realmente en una situación muy lamentable. Y si el perdigón está en la cabeza, o como hemos visto que se utilizó mucho en Chile, disparando a los ojos, ¿no? Entonces, le dejan a toda la persona totalmente sin visibilidad, ¿no? Entonces, ese es el primero, ¿no? Pero no debería, pero insisto, desde Amnistía Internacional lo decimos y lo hemos dicho que no debe utilizarse en las manifestaciones, no es para estos casos el uso de perdigones. Luego el uso de bombas lacrimógenas, que sí están autorizadas y sí se pueden llegar a utilizar cuando es necesario porque hay un descontrol violento, podría llegar a ocurrir, ¿no? O se tiene que dispersar una manifestación. Entonces, sí se podría utilizar el gas lacrimógeno, pero solo eso en determinadas circunstancias, nunca cuando la manifestación es pacífica, porque también lo hemos visto. Y sí tenemos evidencias de que en casos en los que la manifestación era totalmente pacífica. Claro, acá es totalmente pacífica. Paolo Mugas fue testigo. Llegó hasta la Avenida Grau y los gasearon. ¿Por qué? Porque sí, porque habían llegado a la Avenida Grau. Sorpresa, todos gaseados. Y la gente normalmente huye en estampida, y esa estampida es la que genera lesionados, porque la gente huye, corre. En ese caso, un grupo de gente saltó, comenzaron a saltar dentro de un bypass para huir de los gases lacrimógenos. Entonces, sí, efectivamente, no se puede usar, no se puede andar gaseando a la gente, porque bueno, por si acaso, ¿no? Si la marcha es pacífica, O porque decían, ¿no? Porque se junten dos grupos que iban marchando. No es nada ilegal que dos grupos que van marchando pacíficamente se unan para marchar conjuntamente. No es ilegal. O que quieran tomarse la foto todos en la plaza para que vean la magnitud del evento. Eso tampoco lo permite la policía. Eso no lo han estado permitiendo. Entonces, esa es una. Pero lo más grave, y que es lo que hemos visto, y hemos visto lamentablemente en el caso del señor Víctor Santiesteban acá, muy claramente en Lima, es que cuando disparas una bomba lacrimógena directamente sobre el cuerpo, puede causar la muerte. Y no ha sido ni uno, ni dos, ni tres casos los que Amnistía Internacional en distintos lugares ha estado documentando. Las bombas lacrimógenas pueden llegar a causar la muerte y pueden llegar a causar lesiones muy graves. Si no es la muerte, también causan lesiones muy graves. Por eso, las bombas de gas lacrimógeno tienen que dispararse en parábola, porque además
para que también vayan bajando en velocidad. Incluso los puedes ver, ¿no? Si se van cayendo muchas, lo hemos visto, ¿no? En las imágenes, ¿no? Como lo ven, si se disparan correctamente, que está haciendo. Entonces, uno no puede ser de manera indiscriminada y segundo, no puede ser que disparen directamente al cuerpo y de manera horizontal. ¿Por qué? Porque eso tiene una intencionalidad, Rosa María, eso es intencional. Quiere decir que quieren causar la lesión, quieren causar el daño La lesión a la persona que la recibe. a la persona que la recibe. En otras sociedades y en el Perú también se puede usar agua. Agua es una cosa que se usa, nosotros chorros de agua, la gente se retira. Controla la manifestación con agua. Escudos para la policía, por supuesto, cascos para la policía, por supuesto. Todo eso está permitido. Lo que no puedes es, como dices, disparar al cuerpo de una persona, un perdigonazo, ¿no es cierto? O una bomba lacrimógena que finalmente lo termina matando, que es el caso del señor Santisteban en Lima. Ahora, yendo a los heridos, ustedes también han podido ir a esa sección que a veces es menos acompañada, por llamarlo de alguna manera. Porque la persona herida, según los informes que ustedes están recogiendo, no está recibiendo atención médica por parte del Estado. Y eso es bien grave. Estamos hablando de gente muy pobre en el interior del país. Tenemos dos casos. Por un lado, aquellas personas que están teniendo una primera atención, pero que no están, pero que luego no se les está continuando. El chico de Pichanaki, ¿no? Que le comentaba, que tiene 15 años, un joven que estaba saliendo, ¿no? Él está colaborando con su familia, ayudándole, trabajando. Entonces, él se asomó para ver si podía salir, ¿no? Y solo de asomarse, le dispararon en el brazo, le han destrozado el codo, no sabemos si luego va a poder. Entonces, sí, solo como nos narra su mamá, solo cuando ella puso en redes sociales que no estaban atendiendo a su hijo, lo puso en Facebook, la gente empezó a protestar, atendieron a su hijo y consiguió que lo trasladaran a Lima, que tuvo que venir desde Pichanaki hasta Lima para que le operaran. Y ahora, sin embargo, está con toda la rehabilitación. El chico va a empezar el año escolar y va a perder los primeros días o los primeros meses más bien del año escolar, porque no puede mover la mano, tienen que también operarle de la mano, hacerle un injerto, eso ni siquiera le han dicho si lo van a hacer, y meses estando en Lima, con lo que implica, ¿no? Aunque una organización les está apoyando, pero eso económicamente también implica que tienen menos ingreso, que tiene que venir con sus dos hermanas muy chiquitas hasta Lima, que está aquí con su mamá, que ninguno puede estar generando los ingresos. O sea, es una situación realmente muy grave que no lo están haciendo con todas las diligencias que deberían ser. Pero otros casos que también nos preocupan mucho es de personas heridas que no se atienden, se están atendiendo de cualquier manera como pueden en sus casas o por quien sea, porque tienen miedo a ir a un hospital, tienen miedo de ir hasta una posta médica, porque están yendo, porque les están incriminando, porque les están deteniendo en los hospitales, les están abriendo casos, ¿no? Entonces, la gente tiene terror y o sea, este rechazo que está generando, que no lo hemos puesto en el informe, pero me vas a permitir, Rosa María, que lo diga, porque sí es algo en el que vamos a presentar más amplio, sí que lo diremos, porque esto es solo como unos primeros avances. Lo que se está generando en la población de Perú, de rechazo hacia cualquier tipo de institución que pueda generar, que pueda parecer del Estado, es muy grave, porque están viendo al Estado como alguien que quiere dañarles al Estado, lo están viviendo realmente como un enemigo, porque están viendo cómo les está tratando el Estado a ellos como si ellos fueran el enemigo, cuando son ciudadanos y ciudadanas que tienen todos sus derechos a que el Estado les atienda, y que lo que está haciendo, en vez de atenderles, es agredirles. Entonces, la única presencia que tienen del Estado es la presencia que les disparan. La única presencia que tienen del Estado es esta presencia que les está atacando. Y eso es realmente muy grave, porque se están generando unas situaciones que están incrementando ya esa ausencia del Estado que ya había, pero ahora ya estamos generando, ¿no? Se está generando desde el propio Estado ese rechazo a las autoridades, ese rechazo a
cualquier instancia del Estado. Y eso es Claro, hemos tenido un realmente caso, grave. por ejemplo, de una protesta que terminan rompiendo las lunas de salud en la Avenida Grau, y uno no se explica por qué atacarían, ¿no? Y claro, si no lo reciben y luego no te quieren atender, y si te atienden, te quieren cobrar y después te pones de miedo. Eso termina en una situación de violencia Sí, es que es tremendo. casi desconocida para la mayoría de peruanos. Y, por supuesto, tenía que llegar y a ver, nos hacen la pregunta, ¿qué pasa con los derechos humanos de la policía? Pero por supuesto que tienen derechos humanos la policía y las Fuerzas Armadas. Frente al Estado, de nuevo, ese Estado que no los capacita, que no les da implementos para su trabajo, que no les pone un hospital y una comisaría decente, que los manda solos a patrullar cuando tienes que mandarlos por un contingente, que no les pone las camionetas apropiadas, que no les da pensiones y que ahora les reparte unos bonitos como calidad pública. A ver, ¿me equivoco, señora Marina Navarro? Bueno, nosotros hemos manifestado y realmente condenado también los ataques, especialmente lamentamos la muerte, ¿no?, de este policía que murió en Juliaca. Y efectivamente, cuando nos preguntan tanto de los policías como de las personas que han fallecido por los bloqueos, ¿no?, que lamentablemente por no poder pasar han fallecido, por supuesto que lo tienen. Pero volvemos, el responsable, y por eso no nos hemos estado como centrándonos en estos casos, el responsable es el Estado. El Estado es el que tiene que garantizar que eso ocurra. El Estado es el que tiene que dar efectivamente todos los implementos, el que tiene que ver que esto no ocurra. Esa es la responsabilidad. Y por eso, bueno, cuando nos preguntan, ¿no?, desde Amnistía Internacional, qué es lo que vemos, esto claro que nos preocupa, pero esa es la responsabilidad del Estado. Lo que estamos analizando es qué ocurre cuando es el propio Estado el que comete esos crímenes. Porque el otro estamos hablando de crímenes comunes. Y los crímenes comunes, los delitos comunes, se tienen que perseguir y se tienen que investigar. Por supuesto que se tienen que investigar. Pero estamos hablando de delitos comunes, que son diferentes. Lo que nosotros nos hemos centrado, y por eso estábamos hablando especialmente, es en aquellos delitos, en aquellos crímenes cometidos por el propio Estado. Porque si el Estado es el que lo tiene que garantizar, pero el Estado es quien los comete, estamos ahí en una situación muy compleja de indefensión si la Fiscalía, que es quien lo tiene que hacer, no hace su trabajo o no tiene los medios para realizar su Además, trabajo. hay que entender, el Estado es la policía, el Estado es la fiscalía, el Estado es el Poder Judicial, el Estado es la presidenta, el Estado es el ministro. Todo eso es Estado. El policía y el personal de las Fuerzas Armadas es Estado. ¿A quién se revisa en su conducta? Al Estado. Porque el poder del Estado está limitado por los derechos humanos, los derechos de todos nosotros. Pero lo que tú revisas es la conducta del Estado. Si hay un delincuente que comete disturbios, el delito se llama disturbios, tiene de 4 años mínima a 8 de condena. Y se le tiene que reducir, detener y llevar ante el juez. Y yo siempre cuento esto, que hemos tenido, yo creo, una experiencia muy positiva en Ica, donde a 27 personas que estaban bloqueando la carretera, que es un delito, se les lleva al juez, el juez les combina a que reconozcan su delito, lo reconocen y les dan una sentencia anticipada por debajo del mínimo legal y los mandan a su casa con 3 años de antecedentes penales, donde no van a poder conseguir trabajo, van a tener problemas. Es decir, hay un crimen y un castigo proporcional al crimen. Pero nadie los ha matado, ni los han lesionado de por vida, ¿no es cierto? Ni han comprometido su economía mendigando atención médica en centros de salud. O sea, eso es lo que se tiene que hacer, pero no se hace. Y acá sí quería ir un ratito al Poder Judicial también, porque ese es otro problema. Ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está comenzando a denunciar casos de jóvenes, sobre todo, detenidos en el Cusco, que no tienen ninguna evidencia de haber participado en ningún crimen de disturbios. Cero evidencia. Ustedes han recogido también este tipo de preocupación, detenidos, como fueron, por ejemplo, los detenidos en San Marcos, 48 horas, en las peores condiciones. Algunos en algunos lugares en el Perú reclaman que han sido torturados por la policía. ¿Qué tienen sobre esto, sobre la detención arbitraria?
Sí, estamos viéndolo también con preocupación. Hasta ahora nos hemos centrado, porque es información que hemos recogido, pero todavía no la hemos analizado con todo detalle. Entonces voy a dar solo información general de lo que hemos estado recogiendo, ¿no? Hemos empezado analizando los que son los casos, pues, de mayores violaciones más graves, pero también nos preocupa mucho las detenciones. Primero porque las detenciones masivas no deberían hacerse en un ámbito de protesta, ¿no? Porque cuando haces una detención masiva, claramente es con una intención de intimidar. Y eso no puede ser el objetivo de una detención. Las detenciones, además, se tienen que dar de acuerdo a unos estándares. Lo que vimos en San Marcos, estamos hablando ya por todos los testimonios que hemos recogido, si podemos estar hablando, este sí lo recogemos en el informe, que podrían considerarse casos inhumanos y degradantes, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo por cómo además les ha estado tratando. Porque luego, si me permites, este componente discriminatorio creo que vamos a tener también que hablarlo porque es muy importante. Luego también hemos estado hablando con la Defensoría del Pueblo, nos han dicho, nos van a hacer llegar toda la información, que el mecanismo contra la tortura ya está recibiendo casos de tortura en distintos lugares del país. Entonces no son casos aislados, están empezando a llegar casos de tortura. Cuando hablamos de casos de tortura, también para que la gente lo conozca, es cuando ya están detenidos, cuando ya es la policía quien está encargado de la seguridad. Si en ese encargo de tener su seguridad tienen algún tipo de lesiones, malos tratos, etcétera, ahí es cuando estamos hablando de tortura. Son casos que se están viendo por el Mecanismo Nacional contra la Tortura y es algo que también vamos a tener que analizar porque realmente nos está preocupando. Pero algo que ya hemos visto, que empezamos a ver en Perú y que es algo que vamos a tener y que tenemos el compromiso, ¿no?, de Amnistía de mirarlo a largo plazo, es lo que hemos visto en otros países, que después de la protesta, aunque aquí la protesta continúa, después de las protestas, están los casos de lo que llamamos la criminalización. Es decir, detener a una persona cualquiera o a alguna persona que haya estado protestando, también puede ser, con con el afán de intimidar, con el afán de hacer que no continúen. Y esto lo hemos reportado en diferentes informes en Amnistía Internacional en Perú, porque ya ha ocurrido varias veces, de detener a personas que están protestando y criminalizarle. En la inmensísima mayoría de los casos luego quedan en libertad porque no hay ninguna evidencia. No hay nada. Pero se pasan años, porque son años, Rosa María, son años, no es un ratito, son años teniendo que estar defendiéndose. Se pasan un tiempo también, en muchos casos hay prisión preventiva, porque se da mucha la prisión preventiva en el Perú. Entonces, y luego, bueno, pues no ha habido evidencias, ya han tenido sus meses de prisión preventiva o han estado detenidos durante un tiempo, que pueden ser tiempos también largos. Es una práctica del sistema de justicia peruano que es así, lo discrimina, desde políticos, todo el mundo, primero te meto preso, después pregunto. Que para el mundo jurídico internacional es una aberración. Ve lo que pasa en el Perú, no lo pueden creer. Primero te meto preso, después pregunto. Entonces, ese modus operandi del sistema de justicia, sí, viene operando hace muchísimos años. Lamentablemente es así. Es parte de lo que tiene que reformar el sistema de justicia, porque en el discurso siempre dicen que la última ratio es la prisión, pero no la primera, en la mayoría de los casos. Es más, cuando una persona sale libre porque no hay evidencia, la gente protesta, dice, pero ¿cómo? Necesita más tiempo adentro, pero si no es culpable, ¿cómo va a estar adentro? Pero bueno, ese es un problema también bien grave, pero ya ese sí hay que imputárselo al sistema de justicia, no necesariamente a la represión de la protesta. Ahora, respecto al derecho a reunión. El derecho a reunión es un derecho humano, es un derecho constitucional en el Perú, es un derecho que tiene además sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional, jurisprudencia uniforme sobre el ejercicio. Una de las formas en las cuales, además de criminalizar la protesta, el Estado peruano pretende que la gente no proteste, es limitando el espacio público, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer el señor Rafael López Aliaga acaba de decir que no han prohibido las protestas, sino solamente aquellas protestas que sean con un representante identificable para ser responsable de los gastos y que sean bonitas, alegres, que traigan alegría. Si no.
una cosa de locos. Pero no falta el que puede creer que eso es legal. Yo sé que es regresar a lo básico, pero ¿por qué el derecho a protestar es un derecho humano fundamental? Bueno, es uno de los fundamentales y además uno de casi de los primeros, ¿no? Porque Lo primero es el derecho a reunión. es básico, ¿no? La Declaración Universal, o sea, es como de los primeritos, ¿no? Junto con, obviamente, el derecho a la vida, a la libertad. ¿Pero por qué? Porque si no, ya nos estamos metiendo, ya no sé si, no me voy a remontar tampoco a la Edad Media, perdón, no, María, pero me viene toda la... pero porque si uno no puede protestar, si uno no puede disentir y además exigir sus derechos, porque los tiene, los puede exigir, y los puede exigir en la calle, los puede exigir en los lugares públicos, que no deben estar restringidos, que por eso son lugares públicos, porque estamos hablando de que son lugares públicos. Entonces, cada persona tiene que ir y no necesita estar organizado. Es más, si una sola persona quiere ir, va y protesta. Si quieren hacerlo de manera colectiva, a nivel de reunión, ¿no? Lo pueden hacer perfectamente. No tiene que existir un liderazgo si así no lo consideran. Tienen todo el derecho de poder hacerlo de la manera más organizada, lo pueden hacer de una manera más espontánea. Ese derecho es un derecho fundamental, porque si no podemos disentir ante las autoridades, no podemos protestar sobre lo que consideramos que es legítimo, ya sean derechos políticos, ya sean derechos sociales, pero también es una de las cosas que quiero decir, o sea, la gente también puede protestar por los derechos políticos. Es un derecho fundamental. Es si un quieren, derecho, por lo o que sea, quieran. elegir a tus gobernantes es un derecho fundamental también. Y puedes protestar porque no te gusta la forma en la que están gobernando, o no te gusta que no tengas la posibilidad de reelegir o reelegir, o lo que quieras. Tienes derecho a protestar. Hay gente que cree que no tiene derecho. E incluso en un estado de emergencia, si el Estado no limita el derecho a reunión, específicamente, el derecho a reunión sigue vigente. Sigue vigente. Eso es ABC de los derechos fundamentales. No estamos la señora Marina Navarro y yo inventando nada. No somos un par de revolucionarias, al contrario. Estamos explicando lo que está vigente, por lo menos en el Perú, desde hace 200 años, en todas las constituciones, el derecho a reunirse pacíficamente sin armas, o derecho de asamblea, se llama en algunos lugares, o derecho de reunión, tienen el mismo nombre, es nos juntamos porque queremos, nos juntamos. El derecho a reunirse o a estar en una asamblea no es un derecho que se practique en solitario. No camino yo con mi cartel sola por las calles. No, me reúno con otros, me junto con otros. Por eso es que la pandemia sí se restringió, porque juntarme con otros me contagiaba. En cambio, ahora no está restringido. Ahora, el Estado puede decir, mira, ¿sabes qué? No queremos que ustedes se reúnan delante, no sé, de un hospital, porque es peligroso para los enfermos. Hay razones de salud pública, de orden público, que pueden restringir el tránsito, marcar una ruta, pero nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que incluso si te da la gana de ir a la Plaza de Armas, puedes hacerlo. Eso dice nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Sí, porque Rosa María, para que se restrinja ese derecho tiene que haber razones fundamentales, lo que explicas, delante de un hospital, ¿no? Y además hay que permitir que pasen las ambulancias, que puedan llegar los heridos, que no les... tiene que haber unas razones fundamentales justificables. Como todo derecho admite límites, pero los límites son razonables y proporcionales al fin que se busca, que es que se mantenga el derecho a la protesta. No, no esta cosa de locos que tenemos acá. Rosa María, nos Nos vamos. tenemos que ir, pero tengo una pregunta final, y esta es difícil. ¿Es el régimen que nos gobierna hoy de Dina Boluarte un régimen autoritario? Bueno, desde Amnistía Internacional lo que hacemos es mirar realmente si están o no están violando los derechos humanos. Y lo que podemos ver hasta ahora, y le hemos hecho saber a la presidenta, es que al decir que hay ataques generalizados a la población, este gobierno tiene una responsabilidad ante lo que está ocurriendo, ante estas violaciones de derechos humanos. Entonces, eso sí es algo que tenemos que pensar que es fundamental, ¿no? Lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Eso y la discriminación también en la narrativa, que me vas a permitir 10 segundos, es muy doloroso escuchar a personas en Apurímac, en Ayacucho, que te digan llorando después de haber perdido a un hijo y además nos llaman terroristas.
Es muy lamentable que eso esté ocurriendo porque se violan los derechos humanos, se está asesinando a muchas personas, muchos jóvenes, y además les están estigmatizando y llamando terroristas y vándalos. Y eso no se puede permitir y ahí hay una responsabilidad. Una responsabilidad que puede alcanzar a la presidencia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algún momento, algún día. Podría, por supuesto, si en el Perú, que es donde debería ocurrir, no se determinan esas responsabilidades, se podría llevar ante instancias internacionales. Muy bien, Marina, muchísimas gracias por esta presentación esta mañana con nosotros. Hemos repasado lo básico. Para cualquier persona interesada, lo único que tiene que hacer es poner derechos humanos en Google y créanme que les van a salir todos los tratados de los cuales el Perú es signatario con casi todos los países del planeta. Y tenemos muchos tratados que obligan al Estado peruano a respetar nuestros derechos, ¿okay? Nuestros, son de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Así que no los pierdan. Todos los ciudadanos somos, ¿no es cierto?, receptores de esta cantidad de derechos y el Estado responde por ellos. Gracias a Marina Navarro. Abel, nos tenemos que ir, es tardísimo. Mil gracias Nos por haber vamos, estado Rosa con nosotros. María. Hasta Muchas mañana. gracias. Cuídense Chao, mucho. chao. Hasta el lunes. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.